Pérez Guartambel y que para efectos de marketing político, entiendo, adopta el nombre de Yacu. Y bueno, Yacu Pérez tiene su movimiento que es Agua y va de la mano con el movimiento Democracia Sí. No sé si seguirán el camino adhiriendo otros movimientos o hay conversaciones con otros partidos. ¿Cómo está Yacu? ¿Qué tal? Buenos días. Ecuador escucha y de igual manera en el mundo. Bienvenido. Buenos días a usted, un fuerte abrazo, un honor poder dialogar con ustedes y enviarle un fuerte abrazo a los que van a tenernos la paciencia de escucharnos. Una, una precisión, Qué bien. ¿Eh? No, es que una le precisión. digo Yacu que sí, efectivamente. Y celebro, sí, talante. Y le digo, no porque lo conocemos desde ahora, sino que siempre se ha manejado de esa manera, ¿no? Suave, tranquilo. Es un hombre que se lo ve sereno, y lo digo particularmente porque he visto cómo actúa. Y qué bueno, ¿no? Que no pierda ese humor. Eh, Solo una sí, claro, precisión. claro. Mi nombre no es solamente por marketing. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que Ya. es el 9 de agosto, en el 2017 me cambié de nombre porque una anécdota, Ujú. siempre los nombres tienen un significado. Si usted busca Sofía, Sofía significa sabiduría. Si busca Verónica, significa verdad y así. Busqué mi nombre, Carlos, y solo había nombres de príncipes, de reyes y de santos. Y de santo yo no tengo nada, pero sí, Ya, pero muy sí he estado bien. luchando todo el tiempo con el agua, Ujú. 30 años de defensa del agua, y es esa la razón por la que en mi cédula tengo el nombre de Yacu, en donde no he podido cambiar es en los títulos, en los 4 títulos de posgrado que tengo, porque me querían cobrar $1,500 por el cambio de cada Ay, título. Dios mío Apenas santo. logré cambiar en el título de tercer nivel para poder ejercer el título de abogado. Esa precisión de ahí, mil disculpas por la No, digresión. no, de ninguna manera, Yacu. Bienvenido. Y a propósito, y rápidamente, Yacu significa agua también. A propósito del fenómeno ese que se experimentó, recuerda usted, en la costa del Pacífico, en la zona costera. El ciclón, Ciclón, exactamente. ciclón, ciclón. Perfecto, Yacu. A ver, entremos en materia, Yacu. Y le digo, he visto encuestas y algunos dan ya como finalista a Yacu Pérez. Pero con esto la audiencia, por favor, no se malinterprete. No hay ninguna afinidad, no hay adeptos o desadeptos en este caso cuando comento esto de acá. Le digo por qué, Yacu, porque usted fue finalista, o en todo caso, disputaba en la segunda vuelta con el actual presidente Guillermo Lazo, y en todo caso ya hay una estructura. Lo ven desde ese punto de vista. Ya existe una estructura política y lo que tiene que hacer ahora, dicen estos analistas, ya es continuar o en todo caso recapitalizar ese electorado que está ahí, esperando por él. ¿Qué dice al respecto Yacu Pérez? En efecto, en la misma sincronía con su mensaje, yo en el 2021, durante los 4 días después de las elecciones, estuve en el balotaje ubicado en segundo lugar. Por eso diario El Universo, el tercer día dijo, Arauz gana en 8 provincias, Lazo en 2 y Acu en 14 de las 24 provincias. Pero mismo estando en segundo, por el fraude, lo que decía el abogado Luis Almeida, que le decían el guacharnaco, y digo esto porque él mismo dice, sí, soy guacharnaco, no Así tiene es. Sí, problemas. así es, sí, sí. Sí. Él dijo en una entrevista con JJ, el fraude está en las computadoras. Entonces, si él que participó, estuvo en este tiempo con la Alianza Social Cristiano y creo, lo dice en términos del argot forense, dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, sí, en efecto fue así y hoy la empresa Click y otras nos han colocado ya en el segundo lugar en el 2023. A diferencia, en el 2021 aparecimos muy abajo, Ujú. pero hoy vemos. Pero el mejor indicador, a más de las encuestas, es el sentimiento, la conexión que tenemos con la ciudadanía. Yo estuve en la Perla del Pacífico, caminé de un lugar a otro para llegar a reuniones
y ahí me encontré con muchísimos ciudadanos que tuvieron, yo tengo el honor de recibir sus abrazos, su mano, su fotografía, su selfie. Vi cómo el crecimiento es exponencial en la costa ecuatoriana. Luego tuve que irme a hacer contactos en Manabí, en Puerto Viejo, en Manta. De la misma manera se repitió y finalmente bajé por los ríos en Valencia, Buena Fe y Ventanas. La recepción, y ahí sí caminé unas 2 horas, fue enorme. Por eso digo, si llegamos a ser gobernantes, lo tendré siempre en el corazón. Y eso me compromete más a trabajar denodadamente por solucionar los graves problemas que tiene el país. No digo demagógicamente que por arte de magia vamos a solucionar, pero con esfuerzo, con inteligencia, con conocimiento y con voluntad, claro que se puede. 8 horas 11 minutos, estamos dialogando con Yacu Pérez. Le damos la bienvenida rápidamente, Yacu, al director Eduardo Mendoza Paladines. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Yacu. Por favor, sigue Enrique y continuamos. A toda la audiencia, buenos días. Gracias. Yacu, pero en las elecciones pasadas usted participa por Pachacútec, pero hoy vemos que hay decisión, hay ruptura en Pachacútec. Porque, a ver, la lógica diría, sí le funcionó a Yacu Pérez en las elecciones pasadas, que este movimiento que es importante, un movimiento estructurado, sobre todo con bases que son disciplinadas, debería nuevamente Yacu representar o ir por Pachacútec. Pero vemos que usted está apartado de la línea o qué sé yo, algún tipo de acercamientos o diálogos con Pachacútec. Bueno, quienes realmente se apartaron de la línea ideológica histórica fue los asambleístas de Pachacútec. Nosotros habíamos dicho, recordará usted en la campaña del 2021, que somos de la tercera vía, de la vía que va sin lazos ni correas. Por lo tanto, no había que hacer ningún acuerdo en Asamblea Nacional. Pero los asambleístas dijeron que hay que captar la presidencia de la Asamblea y no importa con quién llegar al acuerdo. Y en efecto captaron la presidencia de la Asamblea. La señora Guadalupe Llori fue presidenta de la Asamblea y yo les anticipé, ¿y qué vamos a conseguir con la presidencia? Figuras decorativas no es suficiente. Hay que cambiar el país en su estructura. Y por eso se fueron. Hoy yo no soy resentido ni renegado de Pachacútec. Tengo una enorme apreciación, agradecimiento, reconocimiento público a sus bases. Les deseo lo mejor a su candidato si llega a tener. No obstante, mis manos seguirán extendidas si podemos llegar a un acuerdo con este movimiento. Sin embargo, también hay muchas organizaciones del movimiento indígena que se han acercado, que me han llamado ofreciendo el apoyo de muchas provincias. Y eso para mí es un honor poderles representar. Y a la vez, ya no solamente somos el nicho étnico, sino somos hoy un crecimiento que se ha dado con la clase media, con los empresarios, con los profesionales, con el Colegio de Ingenieros de muchas ramas del país, con la Federación de Cámaras de la Pequeña y Mediana Industria, del Comercio, con la estudiantes de la FEUE, filiales de varias ciudades, Cotopaxi, Cuenca, Quito, con los académicos. Me he reunido con varios rectores de universidades, con varios intelectuales y de hecho ellos me están ayudando a construir la propuesta. Estamos dividiendo en varias unidades, grupos técnicos de apoyo y me han dicho cómo no apoyar a un colega. Yo fui profesor de varias universidades del país, he estado vinculado a la academia, últimamente ya no por los tiempos. Entonces, confío en ellos y confío no solamente en un sector de la izquierda, sino creo que alguien me decía en una entrevista, usted ahora está muy rojo. Digo, no, ahora no solamente es rojo, es el tricolor, será Claro. para los 18 millones de ecuatorianos. Definitivamente, eso es lo que aspiramos, Yacu. Una pregunta más, también se une el abogado Ramiro Cepeda, una más de mi parte para continuar el diálogo con mis compañeros. Yacu, el Tribunal Contencioso Electoral aún tiene en espera el tema de paridad de género y en todo caso
aún algunos candidatos no están decidiendo cuáles son sus binomios. Pero en el caso suyo, ¿usted de pronto ya hay alguna definición en este tema? En efecto, no solo por lo que dice la ley, sino por convicción y por principios de la equidad de género, nosotros vamos a escoger en el binomio a una mujer y de la costa ecuatoriana. Daremos a conocer en los próximos días, pero quiero decirles e invitarles al resto de movimientos y partidos políticos. La mujer no solamente debe ser simbolizado por su belleza facial, sino su belleza intelectual. No solamente debemos tenerle como una figura decorativa de adorno, sino una figura que complementa, que aporta con sus criterios de criticidad, de autonomía. Y eso es importante tomar en cuenta. Entonces hay que dar ejemplo y por eso desde el movimiento Somos Agua, desde la Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí, hemos tomado la decisión de encontrar el perfil adecuado de una mujer y tenemos varios perfiles de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y el fin de semana definiremos, pero nuestro compromiso será que sea una mujer y de la costa ecuatoriana. Gracias, Yaco. De mi parte continúa Ramiro Cepeda. Yaco, ¿cómo está? Ramiro Cepeda lo saluda. Un placer, querido Ramiro. Oiga, me ha hecho usted reír un poco y mire lo que se me ocurre, pues dice que la mujer no solo tiene que ser vista por su belleza física y su capacidad intelectual. Imagínense cuánto hombre feo y poco inteligente ha sido presidente si ese fuera el criterio por donde andamos, pues, ¿no? Imagínese si invertimos los planos, ¿no? Cuando una vez le decía Marilyn Monroe a Alberto Einstein, ¿cómo saldrá un hijo de un padre tan inteligente, refiriéndose a Einstein, y de una mujer bella como yo? Einstein dijo, no, un ratito, ¿cómo saldrá el hijo de una mujer tan inteligente como tú y de un padre tan bello como yo? Le invirtió los planos. Está bien, Yacu. Oiga, dijo que usted había sido profesor de algunas universidades. Oiga, ¿de qué materia? Tengo la curiosidad de saber, porque yo creo que es hora de destapar las cartas y saber una vez más la profundidad del candidato que aspira a ser presidente de la República. Fui profesor de teoría de conflictos en la Universidad de la SUAY. Fui profesor de ecología política en la Salesiana. Fui profesor de ética en la Universidad de Cuenca y fui profesor de pluralismo jurídico en posgrado de cuarto nivel en la Universidad de Cuenca, donde estudié. Y di un ciclo de conferencias también en la Universidad Nariño, en Colombia. Ahí fui profesor pero solamente una semana. Igualmente en posgrado en materia de ecología política y pluralismo jurídico. De ahí conferencias he dado en algunas universidades, tanto de Europa como de acá de América Latina. Somos Agua significa que su línea de pensamiento es netamente o concentrada principalmente en el tema de preservar la naturaleza. Eso ya lo conocemos. Lo que quiere decir que en la consulta popular propuesta junto con la elección presidencial para dejar de explotar el Yasuní, su posición será, lo que deduzco, es que no se siga explotando. Si esa es su posición, ¿cómo va a reemplazar los recursos que esa acción por preservar la naturaleza va a ocasionar en el presupuesto general del Estado? Gracias por la pregunta. Primero, hacer un homenaje a la juventud ecologista del país, a Acción Ecológica, a los Yasunidos. Y cuando yo estuve en la presidencia del Ecuarunario en 2 periodos, participamos en la minga de recolección de firmas para la consulta del Yasuní. El CNE no nos dio paso en el 2014, me parece que era. Y solo la perseverancia de la juventud ecologista hizo que ahora se dé la consulta. Y esta es la oportunidad que tiene el Ecuador para darle un mensaje no solamente al Ecuador, sino a América Latina y el mundo, que en el Ecuador se cuida la vida en el planeta, se cuida la biodiversidad, se cuida el agua, se cuida el presente y el futuro se cuida a nuestros hijos, y que vamos a dar un mensaje al mundo
de que si los gobiernos no lo hacen, pero los ecuatorianos sí, estamos en contra de la crisis climática, del colapso climático, del calentamiento global, que ya no es una amenaza, sino una realidad. Ahora, obviamente, que vamos a votar por salvar el Yasuní a los hermanos Tagaeris, Taro Menanis, pero buena la pregunta, ¿y con qué reemplazamos? Primero ahí para tranquilidad de los ecuatorianos y de los inversionistas. Nosotros no es que decimos que llegamos al segundo día de posesionarnos, vamos a emitir un decreto cerrando las válvulas de la explotación petrolera y minera. No, ahí vamos a tener una transición, un periodo de transición. Pero en ese periodo de transición lo que vamos a decir es que continúe la explotación petrolera y minera, siempre y cuando ya estén en plena explotación y tengan los documentos en regla, tengan las autorizaciones y estén cumpliendo con los estándares y protocolos internacionales, ambientales, la Constitución y la ley. Los que no estén cumpliendo, ahí sí tendremos que tomar decisiones en firme para que lo cumplan, para que no contaminen el ambiente, no envenenen los ríos. Y lo que sí no se va es a abrir más campos petroleros, nuevos campos, eso sí. ¿Y cómo se reemplazará? De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una institución técnica, han dicho que son 7.600 millones de dólares que cada año ven corrupción. Hay que frenar, hay que cortar las uñas a quienes se llevan el dinero ilícito a través de ilusión. Sí, Yacu. A ver, eso es justo, pero es romántico. Y un presidente no puede ser ni cándido ni romántico, tiene que ser realista. El cortar la corrupción es algo que debería ser patrimonio de cualquier persona que se siente en Carondelet, no solo de Yacu Pérez, sino de todos. Eso lo que hace es evitar que se vaya el dinero. Por eso no es de la noche a la mañana tampoco. Eso es un proceso, porque la corrupción tiene líneas de corrupción, círculos que son de mayor y menor grado. Real, ¿de dónde va a reemplazar el dinero? Sí, gracias por la insistencia. Solo decirles, pero los que han estado en Carondelet no todos han sido honestos. Dice que en arca abierta el justo peca, pero en este caso no han sido tan justos. Recordemos, no lo dice Yacu Pérez, lo dice el Banco Mundial, en el gobierno de Correa 70.000 millones de dólares dice que se feriaron. Entonces no ha sido un gobierno tan justo. El gobierno de Lasso, que apareció en los principales diarios del mundo, como New York Times, el Vanguardia, BBC de Londres, en fin, el presidente Lasso salpicado o embarrado con los Pandora Papers. Y después, hagamos que eso diga, bueno, pero fue antes de que sea presidente de la República. Pero esa triangulación entre el señor Danilo Carrera, Cherres y el otro señor que no recuerdo, parece el triángulo de las Bermudas. A vista y paciencia del presidente de la República en Carondelet. No ha sido tan así, que debería, deontológicamente, el deber ser debería ser que cada presidente que se siente en Carondelet sea honesto. Pero ¿dónde vamos a sacar la plata? Usted no va a ser de esos, esperemos, porque no necesariamente es el presidente. Puede ser alguien que usted escoja y se equivoca, y por ahí hace agua también el gobierno. Y yo podría dar fe de su honestidad, pero no de la gente que usted ponga al lado. Así, ¿de dónde va a sacar el billete? Sí, hay que tener buenos filtros. El billete debe salir, uno, para inversión pública en estos corto periodo que hay. Hay una reserva monetaria de 11.000 millones de dólares. ¿Qué valores integra la reserva monetaria para que sepa de eso cuánto puede disponer? De ahí se podría tomar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para inversión social, inversión en obra pública. Si queremos generar fuentes de trabajo, hay varias vías, pero las fundamentales, a mi criterio, y he dialogado con muchos académicos, el uno es inversión pública. Y esto recordará cuando Franklin Roosevelt, para salir de la época de la depresión en Estados Unidos y en el mundo que se dio por los años 30, tuvo que él invertir en obra pública. Ahí generó fuentes de trabajo y ahí salieron de la depresión
los norteamericanos. Sí, él dijo, si tengo que pagar a una gente para abrir un hueco en la mañana y cerrarlo en la tarde, a contratar a otra gente, lo hago. Yo entiendo la historia, pero esto, Yacu, discúlpeme, no podemos vivir ni de la pena de los gobiernos pasados, ni del romanticismo de la historia. El dinero no es sentimental y la gente no come de eso, come de lo que se haga. Por tanto, si usted va a disponer de la reserva $2.000 millones, ¿eso para cuánto le alcanza? Sí, no va a ser suficiente, pero el mundo entero dice, hay el último informe de Naciones Unidas, que por el tema del calentamiento global tenemos que al menos el 85% de las reservas petroleras dejar bajo tierra. Y empieza el mundo entero y la comunidad científica a tomar decisiones que a los países que empiezan a aplicar energías alternativas les van a dar préstamos con 2% de intereses. Y ahí se puede recurrir a la comunidad económica, pero entonces aquí hay que invertir en energías limpias. Uno, hay que invertir en turismo, hay que invertir en agricultura, en la agricultura regenerativa, en la agricultura orgánica, en la agricultura, en la agroecología, que es la apuesta al futuro. Nosotros le debemos todos los alimentos que consumimos al hombre del campo, al ganadero, al campesino, al agricultor, y ellos merecen tener créditos a bajas tasas de interés, asistencia técnica y profundizar. Nosotros no podemos seguir importando. El 98% del pan, del trigo, de la pizza que consumimos en el Ecuador es trigo que viene de Estados Unidos y Canadá, probablemente trigo transgénito. El 80% de lenteja, de la misma manera que reemplaza la proteína de la carne. Hay que volver los ojos al campo. La agricultura sí es sostenible, sí es sustentable. La minería, el petróleo no es sustentable. Por algo ya lo dijo uno de los cofundadores de la OPEP. El petróleo es el excremento del diablo. En 1972, cuando se explotó, se sacó el primer barril de petróleo. El presidente entonces decía, con esto vamos a sacar de la pobreza al Ecuador. Han pasado medio siglo. ¿Hemos salido de la pobreza en el Ecuador con la explotación petrolera? Claro que no. La Chevron Texaco es responsable de 18 millones de galones de veneno que derramó en Amazonía. Es el responsable del genocidio. Ahí habían los hermanos Petetes y Tagaeris, hoy quedan solamente el nombre de campamentos petroleros. Eso hay que cambiar. Hay que crear este rato las condiciones para la inversión extranjera. ¿Y usted cree, Yacu, que en 14 meses, que si es que usted llega a la presidencia, va a poder hacer todo lo que está diciendo? A usted, con todo lo que le escucho, veo un hombre muy enterado, muy culto, muy conocedor de los ejemplos y la graficación de cómo poder explicar lo que quiere hacer, pero de poder ser dogmático a ser ejecutivo hay un paso, y ya tenemos en Carondelet a un ejecutivo que tampoco ha sabido manejar la cosa pública, con un ejemplo de antecedentes en el sector privado. Usted, que no tiene ninguno en el sector privado, sino en la academia, en sus luchas por temas indígenas, ¿usted cree que va a ser suficiente palmarés para poderse sentar en la presidencia de la República? Sí, yo tengo en efecto investigado, tengo 8 libros publicados en la academia, pero usted se olvidó de algo, se le pasó. Tengo una experiencia en la prefectura de la SUAY. De un presupuesto de 70 millones, yo ahorré $10 millones controlando la corrupción y con austeridad, no gastando en perdón la redundancia, en gastos estériles, inútiles. Claro que hay cómo. No nos compare con el presidente Lasso, que para emitir un simple decreto le toma 9 meses. Yo soy abogado, conozco, y no he emitido decretos, pero sí acuerdos en la prefectura. En un mes hemos hecho. No podemos esperar 9 meses. En un mes se puede hacer. Lo que pasa que el presidente Lasso tiene experiencia en el sector privado, sí, pero no tiene experiencia en el sector público. Él piensa hasta ahora que sigue gobernando un banco. El Ecuador no es un banco. En el Ecuador no hay solamente cheques y plata y billetes. Hay seres humanos con emociones, con sentimientos, con sueños, con anhelos, con necesidades y con utopías. Sí, el Ecuador está, coincido con usted, no es un banco, ni es solo un tema de dinero, ni cuadrar las cifras fiscales, macro y micro. El Ecuador es gente, el Ecuador es tierra, el Ecuador es agua,
El Ecuador también en lo malo es delincuencia, es falta de trabajo, es falta de oportunidades, es falta de educación, es falta de muchas cosas. ¿Usted cree que le va a alcanzar en 14, 16 meses a ordenar todo esto? ¿Está usted consciente de que ser electo presidente sería un presidente de transición? Y podría yo consultarle con toda la transparencia del caso si usted aspiraría de ser presidente a la reelección, porque eso sería una condicionante, y este es un razonamiento propio, de quien quiera que se siente en ese puesto debería renunciar a su derecho a la reelección. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de no ser candidato en el ejercicio de la presidencia ni del poder y hacer lo que se deba de hacer sin ningún cálculo. Gracias por sus preguntas bien sesudas, y yo agradezco porque esto es precisamente un debate en el buen sentido. Pero mire usted, uno no tiene que pensar en un posgrado si antes no ha pasado por el pregrado. Uno no puede aspirar a una reelección si antes no ha sido presidente. Estoy absolutamente consciente que es un tiempo tan efímero de 1 año y medio. Pero recurro a la metáfora del campesino, que para tener una buena cosecha tiene que hacer una buena siembra. Y para hacer una buena siembra tiene que preparar el terreno. Este será un gobierno de transición. Hay que preparar el terreno. Y recurro otra vez a los exámenes de admisión. Si hemos hecho un buen gobierno, uno tiene el derecho constitucional de presentarse a una reelección. Pero si no ha hecho eso, ni siquiera si no está en condiciones, ni siquiera debe presentarse a un examen de admisión. Entonces va a depender del trabajo que se realice de manera denodada, competente, con conocimiento, con inteligencia, con voluntad, con firmeza. Va a depender de eso. Estoy absolutamente consciente que 1 año y medio no es fácil, pero será la transición para dejar al menos políticas públicas. Ya le paso a Eduardo, pero mi única reflexión era que no es lo mismo un presidente en ejercicio que un presidente candidato. Y por eso era la salvedad. Yo entiendo el pregrado y que hay que ganar primero para proceder a la reelección, pero es un tema de actitud frente al poder, no de capacidad frente a una reelección. Esa era la puntualización. Le paso a Eduardo. Bueno, una vez más, buenos días, Jaco. Un gusto de saludarlo. No nos hemos visto algún tiempo, pero nos conocemos, hemos trabajado en el periodismo, usted en la política y antes en algún tema cívico con usted, y compartimos las mismas inquietudes y amor por la patria. Le voy a decir que usted ha hablado de muchos temas, Ramiro lo ha enfocado al tema económico y básicamente ha llevado incluso a hablar sobre todo el tema económico y cómo lo haría. Yo le voy a comentar, en cambio, qué es la primera preocupación de los ecuatorianos. La primera preocupación de los ecuatorianos es el tema seguridad. ¿Cómo va a enfrentar este asunto Yacu Pérez cuando, tanto en la sierra como en la costa, lo primero que piensan los dos es en la seguridad? ¿Cuál es su plan al respecto, querido Yacu Pérez? Yo no soy ningún armamentista menos guerrerista. Soy profundamente pacifista. No hay que eliminar al criminal, sino a la máquina que fabrica los criminales. Y la máquina que está produciendo criminales es la pobreza, el desempleo, la corrupción. Hay que entrar con medidas preventivas, disuasivas y punitivas. En las preventivas, hay 200,000 niños que a raíz de la pandemia se quedaron sin el derecho de educación. Muchos de esos miles de niños fueron reclutados por el crimen organizado. Sin educación no vamos a tener seguridad, no vamos a tener fuentes de trabajo, no vamos a tener desarrollo, no vamos a tener futuro. Sin políticas de inclusión social. Hay que ver algunos ejemplos. Medellín, que era tomada por Pablo Escobar en Colombia. Allá se hizo inversión pública construyendo las mejores escuelas de Medellín. Se llegó con el cable metro, porque no había cómo construir autopistas o calles más grandes.
Hay que invertir en educación, hay que invertir en políticas sociales, pero eso va a tomar un tiempo, yo sé lo que van a decirme, Claro. pero eso es la una medida. Las otras medidas que son ya de disuasión y son punitivas, hay que hacer una reforma urgente constitucional, una reforma judicial para buscar la forma de transparentar y que la justicia no esté con los tentáculos de la corrupción llegaron allá. Pero además de eso, hay que dotar de presupuesto necesario para que la policía tenga su equipamiento, para que los militares tengan su equipamiento. Hay que hacer una minga institucional sin excluirles a nadie, al sector privado, a las cámaras, a las universidades, a los gobiernos locales. El Ejecutivo tendrá que ir con toda la firmeza. No soy partidario de la mano dura, pero sí con absoluta firmeza y con sensibilidad social. Pero digo que esto todo tiene que estar acompañado también por reformas legales para adquirir los chalecos antibalas, para adquirir tecnología. Esperar un año, porque la CERCOV le pone trabas, porque no hay voluntad en el Ejecutivo, porque hay pereza de pensar, porque hay indolencia de ver cómo se desangra la población inocente en el Ecuador. Eso hay que cambiar. Y hay que ir por un enfoque holístico, integral. La violencia solo genera violencia. Las armas, la mano dura fracasó. 10.000 millones de dólares invertidos en el Plan Colombia con ayuda de los norteamericanos fracasó. O es que en Colombia ya no hay narcotráfico, o es que en Colombia no ha crecido la delincuencia, o es que en Colombia ya se ha parado el desangre. No, este tema del narcotráfico es un tema no nacional, transnacional. En Costa Rica ha incrementado el índice delincuencial. En Uruguay, que son las mejores expresiones de América Latina, Costa Rica y Uruguay, no digamos en México, que es incontrolable, no digamos en el Brasil, no digamos en Colombia, en el Perú, en El Salvador. En El Salvador es atenuante apenas. Esta lucha viene desde hace 20 años y esto de aplicarle mano dura es un paliativo. Ya vamos a ver después de un año, quiero ver los resultados en El Salvador si eso funcionó. Entonces lo que quiero decir es que hay que tomar medidas pragmáticas, no urgentes, emergentes, con mano firme, pero con sensibilidad social. Le cuento que yo respeto mucho lo que usted dice, Yacu Pérez. Y la semana pasada entrevistamos también a un querido amigo, Javier Herbas, y nos decía, yo estoy en desacuerdo en tener el ejército en la calle, pero en Guayaquil, donde se vive lo que se vive, donde este problema tan terrible con la delincuencia organizada, todo el mundo saltó. Y me dijo, pero ¿cómo vamos si no podemos vivir? Yo entiendo que lo que usted, lo que está contando, lo he leído. También vi como el hoy presidente Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, implementó políticas sociales inclusivas y en mucho ayudó a la ciudad, efectivamente, y he visto lo de Medellín. Pero el tema es que primero se libró todo lo que pasó, ¿no? Usted está contándolo, y que esto no es dicho por mí, es producto de encuestas como la de Click Report, que la gente piensa eso. Ahora, dejemos eso a un lado y le voy a preguntar algo. También mucha gente dice y comenta, y nosotros compartimos porque le preguntamos, que la famosa tabla del porte de drogas o del de tener drogas y que está permitido, en mucho despertó el microtráfico. ¿Está usted de acuerdo, Yacu Pérez, con que se mantenga la tabla o tiene alguna propuesta al respecto? Bueno, yo me olvidaba hace rato que dentro de un plan de acción tiene que ser un patrullaje permanente, sobre todo en los sectores más críticos, en donde el crimen organizado ha crecido como una onda expansiva. Sí, necesario. Pero además de eso, usted como bien lo dice, el tema de la tabla es un tema bastante discutible. Uh-huh. Hay teorías y teorías, y creo que en eso hay que entrar en un debate serio, pero yo lo que considero es que hay que regular de mejor manera. Entonces hay que ver ahí, incluso tenemos que partir de un análisis científico, hay que ver
antes de la tabla, cómo operaba el microtráfico, con la tabla, cuáles han sido los resultados, y en esta dialéctica, en esta confrontación y en esta tamización de los resultados de las estadísticas, con esto uno puede decir, mantengamos la tabla o deroguemos la tabla. Creo que no hay que ir por ideas a priori, siempre después de un diagnóstico. Cuando uno tiene el diagnóstico, voy a volver a una patología, una enfermedad, teniendo el diagnóstico claro, más del 50% el enfermo se va a recuperar. Pero si no le encontramos el diagnóstico, estamos dando palo a ciegos, como es en el tema de la inseguridad por el Ejecutivo actualmente. Perfectamente. Una pregunta final de mi parte. ¿Cómo ve usted los TLC? ¿Cómo ve los tratados de libre comercio, por ejemplo, los que se han firmado con Centroamérica y se van a firmar con China y Corea del Sur? ¿Cómo los ven? Mientras no se renuncie a la soberanía nacional, no hay dificultades. Es como un contrato. Yo me pongo de acuerdo con el licenciado Mendoza, yo para comprar un terreno, pero ese terreno resulta que está con gravamen, está con prohibición de enajenar, o ahí está con afección municipal porque van a aperturar una carretera, o van a aperturar un parque, es decir, está con afectación municipal, pues ese terreno no se puede comprar. O si se compra, debe ser en términos extremadamente reducidos. Entonces, el contrato no es per se ni bien ni mal. Depende de las cláusulas que contenga el contrato. En un TLC, en un acuerdo comercial, si se consigue la mayor, primero, flexibilidad y segundo, tener las mayores ganancias para lo que es el Estado ecuatoriano, creo que no hay inconveniente. Entonces, sin renunciar a la soberanía nacional, bienvenidos los acuerdos. Ya, quiero agradecerle su amabilidad, Yacu Pérez. Era media hora, nos hemos quedado 45 minutos, pero qué interesante. Yo hablar con usted, que es un candidato que tuvo toda la fuerza que tuvo en la elección anterior, que casi llega, que hay ahí siempre una discusión, y que nuevamente está candidatizándose. Es un año, 5 meses. La gente dice, es muy poco tiempo. Yo creo que cuando hay decisión, y usted sabe, mire, por ejemplo, lo que hicimos nosotros en el transitorio con Julio César Trujillo, hicimos en un año, 6 meses, lo que había que hacer. Yo creo que en un año, 5 meses, usted o cualquiera que está decidido y tenga voluntad, honestidad y deseo, va a poder llevar las cosas adelante. Así que éxito. La democracia es así. Usted se ha lanzado y los demócratas celebramos que hayan personas que quieran dejar su tiempo y sus comodidades para ir a ofrecérselas a los ecuatorianos. Así que muchos éxitos, Yacu Pérez. Seguiremos conversando. Gracias por estar en I99. Y a nombre de Ramiro Cepeda, Enrique San Martín, Bolito y de Eduardo Mendoza Paladines, le mandamos un abrazo y nos veremos pronto. Dios mediante. Gracias. Muchas gracias, querido Eduardo, y a este lindo debate democrático, intenso, lindo, enriquecedor, y quiero decirles que estamos bien, ya las empresas encuestadoras nos ponen en segundo lugar, y sobre todo el sentimiento de los ecuatorianos, particularmente de la costa ecuatoriana, donde hemos crecido exponencialmente, nos dan un gran indicador de que claro que se puede. Les envío un fuerte abrazo desde Cuenca, la frescura de la Sierra Andina, a toda la perla del Pacífico. Un lindo día. Muchas gracias, Yacu Pérez. Muy amable. Ya nos comeremos unos motepillos, ¿no? Sí, unos motepillos. Ok, vamos a pagar el corte comercial antes.